Bueno, hola, somos el grupo uno, yo soy Pablo Puentes. Yo soy Daniel Felipe Díaz. Y yo soy Karen Babatio. Karen no pudo estar hoy acá porque le dio gripa, nos estamos turnando. Entonces pues ella va a aparecer en el final del video. Sí, y pues bueno, este video hace referencia pues al texto de que a nuestro parecer terminó siendo más como un recopilatorio de notaría, como que bueno, describía como qué cosa pasaba, qué manos y así. Algo que pues primero como que iría a mencionar era el tema histórico, que pues ya lo hemos tratado, y político hace unos videos, en cuanto al tema de la regeneración, que me parece muy curioso aquí, de que como el contexto político e histórico afectó aquí, digamos, a la traída de las hermanas del Buen Pastor, a las otras hermanas, y en general también a la búsqueda de industrializar el país, como ese contexto de la regeneración y de la poca industrialización que buscó Colombia afectó mucho este contexto. Eso me parece curioso y que se comprobó ahí en el texto. Sí, como total, se habla mucho también como, digamos, en la parte de la fábrica de jamones, de jabones, De jabón. jabones, jabones, que el país fue como, sí, dele por favor acá, jabones, tenga los Sí, le permitió ingredientes. como todo a cambio de que ellos fueran como la fábrica que les diera como químicos. Eso es bastante curioso y Sí, como un poco actuar por esa conveniencia también que tenía como en sí, el lugar. obvio. Entonces, como seguir, más allá de que es un documento notario lleno de nombres, sí es interesante ver todo esto y más allá de separarse de lo que es el gobierno también, es muy interesante que al menos hasta el momento muchas veces uno piensa como, ah, sí estaba la cárcel del buen pastor, todo esto. Y después la universidad uno nunca piensa como antes, nunca nos interesó el antes. Y aquí sí se puede ver como sí existe un largo antes que está marcado de cierta forma, o sea, pasa por hartísimas manos, a veces múltiples manos a la vez. Y obviamente no se tiene toda la historia, o sea, porque obviamente están las partes personales que no están compartidas, pero al menos se sabe cómo se vendió de esto a esto. Estas 5 personas se lo regalaron a una persona y esa persona lo hipotetecó. Entonces, es todo muy interesante, esto, al menos. Sí, también me parece como interesante ver como el cambio que geográficamente tuvo el lugar y cómo eso fue cambiando también cómo se iban utilizando pues las quintas y después las fábricas, etcétera, pues porque como decía el autor, esto empezó siendo como un lugar, como fincas pero con molinos, y era por la cercanía al río San Francisco y las antonomasias que después salieron pues para los molinos, y ya después pasó como a cederse para las fábricas como después de este uso, y por último como por como esta cesión a la nación, pues pasaron a ser como estas quintas y también estos conventos más que nada. Entonces como esos usos como que fueron cambiando y como que fueron realmente como adaptándose al lugar. Y después llegó los Andes. Y en verdad, con lo que tú dices, es raro pensar eso, que esto era como un tejido de usos, porque la universidad se fundó en el 48, pero pensar, pucha, estaban allá abajo, pero aquí aún se fabricaban sombreros, o O aquí los tejidos. sí, Sí. tejidos, aquí había lo de la cerveza, como que, pucha, era un montón de vainas revueltas, aún había quintas, era bien complejo el lugar. Sí, no, no era un salto tan Sí. literal de primero quintos después de esto, sino se mezclaban, estaban al mismo tiempo. Es interesante ver la imagen porque uno ahorita no se lo imagina, la verdad. Aquí es como artesanías, universidad, ya. Sí, Sí. y algo que me parece, o sea, lo que siento que falta como en toda esta imagen que tal vez da el texto, es como pensar en ese punto en el que la universidad ingresa y aún así están las fábricas. Entonces es como los estudiantes empiezan como a convivir, o sea, como esos primeros estudiantes dicen como, claro, yo voy a estudiar aquí a una cuadra de la fábrica de sombreros de Richard, a 2 cuadras de una cervecería, como ese contexto tan extraño y como disponerse aquí. Y también a una cuadra de un asilo de locos, como, pucha, Sí, sí, casual. muy O casual. sea, pensar esa convivencia siento que es como el, la pieza que falta en el rompecabezas como de toda la historia que como hemos venido leyendo a lo largo de estos videos, no sé. Sí, obvio, o sea, total. Es una pieza que uno, en sí uno tenía, pero nunca la había puesto, la verdad. Como ponerse en ese contexto. Hola, buenas tardes. Complementando la información que nos llamó bastante la atención y precisamente por lo que el video se graba en Villa Paulina, una de las cosas que es súper importante en la lectura y también en el desarrollo, pues precisamente de nuestro campus, es el tema de las quintas. Y es algo que no solamente se centra en ese espacio, en ese territorio, sino también las quintas efectivamente tuvieron una relevancia importantísima en la sociedad del siglo XIX y principios y mediados del siglo XX, y también en todo lo que atravesó Bogotá en el desarrollo urbano. Ya más adelante lo vamos a ver cuando Carl Brunner vino en los 30, en el 33, a hacer todo este tema de pues, planeación urbana, cómo se empiezan a sectorizar por partes la ciudad alrededor de los ejes
alrededor de los ejes, digamos que viales, pero de todas formas las quintas en su momento tuvieron como la importancia de no concentrar las viviendas así como paramentadas, con medianeras y con una misma fachada, sino que estaban completamente abstraídas de la ciudad. Precisamente estuve buscando una tesis de crecimiento urbano sobre pues, una estudiante de arquitectura que se llama Estefanía Marín, y ella también trae a colación este tema de cómo las quintas inconscientemente probablemente también generaron que ese desarrollo urbano pues se lograra como se terminó logrando. Lastimosamente las quintas pues se fueron perdiendo, se fueron demoliendo, se fueron pues obviamente sectorizando por la necesidad de densificar, y esto hizo que se perdiera como este imaginario colectivo que tenían los ciudadanos frente a la identificación de estas quintas como lugares de reposo, lugares, no sé, pues como de descanso para las familias y todo esto. Sin embargo, pues es importante notar cómo la ciudad se empezó a crear al borde de los cerros entre los ríos San Francisco y San Agustín, y es algo que mencionan en la lectura, en donde Agustín Codazzi hizo sus primeros mapas, en donde estos ríos efectivamente existían y por ahí se continuaba pues la ciudad. Pero esa ciudad en principio no estuvo tan ligada a los espacios verdes y a los ríos y todo. De una forma funcional, sí. Por ejemplo, después vemos, digamos, los temas de los lavaderos y todo esto alrededor de los ríos, en el cauce de los ríos, más sin embargo no se tenía como esta conciencia ambientalista, por decirlo así, de tener pues la importancia de nuestro entorno construido con nuestro entorno natural, cosa que en las quintas sí sucedió. Entonces, pues un poco lo que esta tesis nos cuenta y con lo que sí estoy súper de acuerdo es que las ideas de estas quintas lo que hacen es como trasladarnos un poco a este imaginario de que sí se puede conectar lo construido con lo natural. Algo que ya cuando vino Brunner a hacer su desarrollo urbano, pues ya se empezó a gestar un poquito, digamos, con el tema del río, el río Arzobispo y el Parque Nacional, como que ahí había una conexión que no impedía, digamos, el desarrollo urbano, más sin embargo que respetaba este entorno natural. Entonces eso es algo súper importante y me pareció muy bonito identificar este tema de las quintas porque mencionan varias, mencionan Villa Paulina, Bella Vista, la Quinta de Bolívar, la Quinta de Campuzano, en esta historia de la universidad, y cómo a partir de eso pues se empezaron a sectorizar estas quintas, se empezaron a vender, se empezaron a utilizar, como lo comentan mis compañeros, con otros usos y con otras finalidades, hasta que finalmente pues en el 65, como se ve en esta línea de tiempo, la universidad compra este lugar y pues ahora se sigue remodelando, se sigue renovando, tenemos este gran muro como de contención, pero eso también yo escuché una vez que como que lo van a tumbar, lo van a restaurar, no sé qué, pues para conservar un poco este espacio patrimonial. Muchas gracias.